Bueno, muy buenas noches. Hoy quiero hablarles sobre cómo se extinguen las obligaciones. Somos parte del grupo 304. Mi nombre es Manuel Alejandro Zamudio. También está el compañero Guillermo Javier Flores Jiménez y Joan Manuel Suárez Gutiérrez. Quiero hablar principalmente de entre las formas de extinción de las obligaciones, el pago efectivo. Este es un acto jurídico voluntario que cumple la prestación. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Extingue la obligación principal y sus accesorios. Un claro ejemplo y un buen ejemplo sería, digamos, Carlos contrata la obra para pintar una casa y al finalizar el trabajo Carlos paga el valor acordado. O sea que la obligación, por ende la obligación, se extingue por cumplimiento. También tenemos la novación, que es el acto jurídico que sustituye una obligación por otra nueva. Por ende, extingue la obligación original y nace una nueva. Un ejemplo podría ser, una empresa debe 10 millones a un proveedor, ambas partes acuerdan reemplazar esa deuda por una entrega de una maquinaria equivalente al valor, entonces por ende la obligación anterior se extingue. Y también está por transacción, que es un contrato por el cual las partes terminan o evitan un litigio, extinguiendo la obligación discutida. Un ejemplo bueno sería, digamos, dos vecinos discuten por el uso de un parqueadero. En lugar de ir a un juicio, acuerdan que uno lo va a utilizar los días pares y el otro los días impares. Es algo simple. Pero esto haría que se extinga la obligación de litigar. Muchas gracias. Esta fue mi parte. Voy a hablar de 3 modos de extinción de las obligaciones. El primero es la compensación. Consiste en la extinción recíproca de las obligaciones entre las partes. El efecto es que ambas deudas se extinguen hasta el monto coincidente. Un ejemplo claro es un abogado que asesora una empresa y esta empresa al mismo tiempo le presta servicios contables a este abogado. Al cruzar cuentas, lo único que hacen es pagar la diferencia adeudada entre ellos. Segundo, la confusión se da cuando en una misma persona coincide la calidad de acreedor y deudor, por lo que la obligación se extingue porque no nos podemos exigir a sí mismos. Un ejemplo sobre esto sería el de María, que heredó de su padre una deuda que él tenía con ella. En este caso pues se extingue porque María sigue siendo la acreedora, pero recibe también la calidad de deudora. Entonces la obligación se declara extinta. Y el tercer modo de extinción de la obligación que voy a hablar es la pérdida de la cosa perdida. Esto ocurre cuando la prestación se hace imposible por una causa no imputable al deudor. Por ejemplo, cuando un caballo específico se debe entregar y durante la entrega o en el tiempo establecido el animal fallece por causas naturales, se declara la obligación extinta. Hola, buenas noches, profesor. Mi nombre es Guillermo Flores Jiménez. También hago parte del grupo de trabajo y me interesa describir o explicar un poco cómo son las formas de extinguir las obligaciones. Entre ellas está la declaración de nulidad o rescisión, que es un acto judicial que invalida o termina el contrato. Sus efectos, lógicamente, son las de extinguir las obligaciones derivadas de ese mismo contrato. Y un ejemplo de ello puede ser un contrato de compra-venta cualquiera, que al final del ejercicio o durante su ejecución termina siendo declarado nulo, porque fue firmado por un menor de edad sin el consentimiento o sin la ayuda de su representante legal. Con ello, inmediatamente el contrato se declara nulo, las obligaciones se extinguen por completo. Otro de las formas de extinguir obligaciones es la condición resolutiva, que resulta ser un evento pactado que extingue la obligación, claro está, con la condición de si llegara a ocurrir. Un ejemplo de esto es cuando se arrienda un local con una condición de que si se vende el inmueble por parte del propietario, en vista de que existe una oportunidad de negocio, el contrato de arrendamiento que pesa sobre el mismo inmueble se terminará. Lo que quiere decir a todas luces que una vez es vendido el inmueble se extingue la obligación contratada y por ende también la obligación de pagar el canon de arrendamiento mensual. Y por último encontramos la prescripción extintiva, que es un mecanismo por medio del cual se extingue una obligación
de la cual ya no puede ser exigido su cumplimiento. El efecto normal de esto es que la obligación persista, pero de ninguna manera puede perseguirse o exigirse por la vía judicial. Un ejemplo de esto es que Pedro, una persona X cualquiera, presta un dinero a un amigo sin que se firme o sin que medie un contrato. Luego de transcurrido 10 años sin que se realice el reclamo judicial, la acción queda completamente prescrita y no puede exigirse por la vía judicial. Estas son 3 maneras, y las acabo de describir, de extinguir obligaciones.